Hola, hola. Este video forma parte de una secuencia de videos. En el video anterior nos preocupamos de generar una conexión a una fuente de datos y reconocer, Excel en el caso particular, y reconocer las instrucciones del lenguaje M asociado a los pasos aplicados. Ahora ya ingresamos o ingresaremos nuevos pasos aplicados en el contexto de trabajar con filas, trabajar con columnas, de manera de lograr la tabla como se precisa. También vamos a trabajar en la idea de conectarnos a un nuevo archivo que tiene la característica de conservar la estructura del archivo anterior. Hacíamos las veces que informática nos había cargado las ventas desde enero hasta el fin de la primera quincena y estamos trabajando sobre esos datos para lograr los datos como los necesitamos para poder cargarlos posteriormente al modelo de Power BI. Es decir, estamos en Power Query haciendo transformación de los datos. Ya tenemos la conexión. Ahora vamos a la transformación y luego iremos al load, ¿cierto? A cargar, ¿no?, dentro de la estructura de pasos que necesitamos desarrollar para poder lograr en Power BI las tablas como las necesitamos para posteriormente desarrollar el modelo. Eh, Estamos entonces en Power Query. Una vez que ya nos conectamos a la base de datos, una vez que también especificamos en base a una navegación la fuente de datos y la hoja, que en este caso es la que contiene los datos que vamos a conectar, con los cuales vamos a trabajar, vemos que se desarrollaron sin que nosotros lo deseásemos dos instrucciones, una que fue la de los encabezados promovidos y otra la mirada que siempre va junto con encabezados promovidos, la mirada que desarrolla Power Query para especificar una nueva configuración al tipo de datos, cada una por cada una de las columnas. Como no estamos de acuerdo con que la primera fila concebía los tipos de columnas, los nombres de columnas, eh, vamos a eliminar estas instrucciones. Vamos a eliminar estas dos instrucciones diciéndole a Power Query que esas dos instrucciones no las necesitamos y vamos a generar nuestras propias acciones que van a generar también entonces pasos aplicados y por ende su instrucción en lenguaje M relacionada. Si yo me paro en una instrucción cualquiera, entre los pasos aplicados, puedo hacer clic en esa X para eliminar el paso. Así se eliminan los pasos. Me paro en la instrucción, clic en la X y se eliminó la instrucción que lo que hacía era redefinir los tipos de datos para cada una de las columnas. Como tampoco estábamos de acuerdo en los encabezados promovidos, entonces también deberíamos eliminar esa instrucción. Más todavía pudiésemos, digamos, reforzar esa idea si caso yo me establezco en navegación y nos damos cuenta que hasta una vez desarrollado el origen, una vez especificada la navegación, nos encontramos al costado izquierdo con las dos filas que nos traía el archivo XLS, X, ¿cierto? El Excel, que no las necesitamos. Entonces, hasta ahí la cosa iba bien. Y lo que tendríamos que hacer es eliminar esas dos filas y no tomar la fila 1, que fue lo que propuso Power Query, y llevarla como si fuese nombres de columnas. Me paro aquí y tengo el estado hasta antes de los encabezados promovidos. Me paro por acá y tengo la ejecución de los encabezados promovidos. Ahí nos damos cuenta entonces que es necesario hacer un clic en la X y hemos eliminado esa instrucción. Nuestra
instrucción que nosotros vamos a establecer ahora va a ser una instrucción que impacta a nivel de reducir las filas. Vamos a reducir las dos filas superiores. Desde el menú inicio, la cinta inicio, avanzamos hasta el botoncito o el grupo de comandos asociados a reducir filas. Si hago clic en la flechita, entramos por quitar filas, también en la flechita, para poder decirle que de las filas superiores queremos quitar filas superiores. Y él nos va a preguntar, pues, como parte de este diálogo, cuántas filas superiores queremos quitar. Si hago clic aquí, va a aparecer entonces una ventanita en que me solicita el número de filas. Las dos filas superiores que no queremos eliminarlas, las vamos a especificar aquí, hacemos un aceptar y veremos cuál es el impacto que nos genera esa eliminación. Ya tenemos como primera fila los nombres de columnas. La primera fila no es un registro, por lo tanto, ahora sí podríamos decirle que queremos usar esa primera fila como encabezado de las columnas. También esta acción está dentro de la cinta inicio. Vamos a, sobre la opción usar primera fila como encabezado, recuerden que cuando yo ejecute esta instrucción, se va a ejecutar dos pasos. Esta es una instrucción que viene acompañada del hermanito chico que hacía la mirada, recuerden del video anterior, que hacía la mirada y configuración de los tipos de datos. Actualmente, antes de hacer un clic acá, podemos ver que la configuración para el tipo de dato era de tipo carácter o numérico. Podías ingresar entonces, o consideraba que los datos podrían ser any, de cualquier dato lo aceptaba. En este caso, entonces, una vez que nosotros hagamos un clic en este botón, va a volver a echar una mirada y va a volver a configurar los datos. Puede que algunas columnas queden igual, puede que algunas columnas las modifique. Nosotros siempre tenemos que estar atentos al tipo de datos que está sugiriendo, eso es importante, esa es una sugerencia que se puede modificar. Hago clic entonces en ese botón, vamos a ver ahora que la primera fila, donde aparece récord, categoría, todos ellos van a aparecer ahora sobrepuesto como nombre de columna para cada una de ellas. Hago clic, aparecieron en pasos aplicados, dos pasos, el encabezado, ¿cierto? Promovido y el tipo cambiado. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que ahora récord miró hacia abajo y dice, estos son números. En categoría miró hacia abajo y dijo, estos son textos. Y fue cambiando columna por columna para poder mostrar, visualizar que los tipos de datos ahora son otros. Necesitamos generar mayores cambios. Otro cambio pudiese ser que dijésemos en la numeración del registro no la necesitamos. Y por lo tanto voy a decirle que esta columna, la columna récord, la saquemos dentro de nuestra presentación. Vamos a seguimos trabajando sobre esta gestión de datos, sobre la cinta inicio. Nos vamos ahora a trabajar sobre columnas. Hago clic en columnas y le voy a decir que quiero elegir las columnas. Si hago clic en elegir columnas, voy a presentar una ventana, o se me va a presentar una ventana donde yo puedo decirle esta columna récord no me la considere, acepto, y el estado, vean que todas las instrucciones se han ido estableciendo en forma secuencial. Yo voy generando acciones, esas acciones se van quedando graficadas, registradas en los pasos aplicados, y cada vez que yo esté posicionado en una de esos pasos aplicados, voy a poder observar en la parte superior la presentación de la instrucción en lenguaje M asociado a ese paso. Si ustedes no ven esta presentación del lenguaje M, esta ubicación que se denomina la fórmula, digamos la barra de fórmula, ustedes deben activarla desde vista y decirle que queremos visualizar la barra de fórmula. Si no está ahí, entonces no veo el lenguaje M. Me va a ser siempre productivo el estar mirando la instrucción para formar
alguna idea y nos vayamos siendo cada vez más amigos de este lenguaje M. Nos vamos a inicio nuevamente y aquí ya podemos darnos cuenta que lo que nos está molestando para generar una tabla son la eliminación de estos valores nulos. Hay filas que están totalmente nulas y que yo puedo sacarlas diciendo en reducir filas, quitar filas. ¿Cuáles filas? Las filas que están en blanco. Los valores nulos son los valores en blanco. Entonces le digo, quíteme esas filas que están totalmente en blanco. Filas en blanco es aquella que todas sus columnas están nulas. Vamos observando abajo en la parte inferior izquierda que tenemos 6 columnas, que son las columnas que van quedando, y van quedando además 46 filas. Si hacemos un ascensor hacia abajo, vamos a ver que al final viene una fila donde aparece el resumen que trae la sumatoria de todos los montos. Esa fila tampoco la necesitamos, tampoco forma parte de nuestra tabla, es un resumen. Posteriormente, todos los resúmenes, si los queremos obtener, los vamos a obtener sobre la tabla que finalmente logremos. Entonces, en consideración, en esta tabla, en esta tabla no debería decirlo, debería decir en esta consulta, tenemos una fila, la última fila, que está de más y que también deberíamos decirle entonces o tendríamos que eliminarla basando en una acción de reducir filas, quitar filas, pero en lugar de establecer filas superiores, ahora apuntamos hasta las filas inferiores, las de más abajo. Nos va a preguntar cuántas filas de abajo, desde abajo, subiendo hacia arriba, quieres eliminar solamente una, establecemos el valor, aceptamos y observamos ahora entonces que ya no tenemos esa última fila, ahora el número de filas que presenta la consulta son 45 y ya se va acercando a lo que obtenemos o lo que queremos obtener. Por otro lado, supongamos que nos avisan que hay posibilidades que existan registros duplicados. Vamos a considerar que un registro duplicado es aquel que se repite con todos sus eventos. Por lo tanto, en cada uno de los diferentes ítems de datos que registra la tabla, selecciono toda la tabla, hago un clic en categoría, un shift clic en monto y le digo a partir de filas, observen que teníamos 45 filas, quiero quitar las filas que están duplicadas. Ahora nos quedaron 42, habían 3 filas duplicadas y por lo tanto ya tendríamos una gestión completa sobre la base de datos. Vean que los tipos de datos están perfectos, son tipo de texto, ABC, tipo de texto para marca, numéricos para las unidades vendidas y también para los montos, también numéricos. De esa forma, yo ya podría hacer una navegación por los diferentes pasos para empezar a ambientarme un poquito o para seguir ambientándome un poquito con estas instrucciones. Si yo me voy, por ejemplo, a filas superiores quitadas, vemos que yo podría acceder a esta instrucción, modificar el 2 por el 1, pongo 1, visto bueno, y lo único que estaría haciendo es que me estaría diciendo me borró una sola fila. Vean que si yo me paro ahí, la modifico, he modificado esa instrucción y por ende, entonces, cuando yo estoy parado en esa posición, ya solamente me hubiese eliminado una sola. Voy a dejar el estado natural, el estado original que habíamos tenido, lo que está correcto, diciéndole que queríamos eliminar 2 filas. Así se modifican las instrucciones utilizando el lenguaje M. Si nos vamos familiarizando con el lenguaje M, hay ciertos valores, ciertos argumentos de la instrucción que se identifican fácilmente para desarrollar algún tipo de modificación que nos convenga. Eso se puede aplicar directamente entonces sobre la instrucción.